Hola, bienvenidos al canal. Vamos a explicar cómo calcular la capacitancia o mal llamada capacidad para diferentes tipos de capacitores, mal llamados condensadores. Bien, para poder calcular la capacitancia de un capacitor, nosotros tenemos que tener dos elementos. Para calcular la capacitancia necesitamos la carga almacenada en una cualquiera de las placas. Siempre tomamos la carga positiva. El capacitor tendrá, cuando está cargado, por ejemplo, esta placa cargada positivamente y esta negativamente. Y eso tenemos que dividirlo entre la diferencia de potencial que existe entre las placas. Este concepto, el de diferencia de potencial, suele ser un concepto bastante abstracto, y vamos a intentar explicarlo con un ejemplo pero muy sencillito. La diferencia de potencial, cuando yo transporto una carga de 1 a 2, se define como el trabajo externo necesario para transportar esa carga entre esos dos puntos, dividido la carga. Y lo podemos escribir como potencial del punto 2 menos potencial del punto 1. Ahora bien, vamos a ver una cosa. Este trabajo que hemos escrito aquí es cuando llevamos la carga del punto 1 al punto 2. Y este trabajo no es en cualquier condición, sino que la carga que estaríamos transportando se tiene que mover con velocidad constante. Entonces, vamos a ilustrar con un ejemplo muy sencillito, sin entrar en mucho detalle. Si tenemos un punto 1 y tenemos un punto 2 y colocamos en el punto 1 una carguita de prueba Q sub 0 positiva, y suponiendo que existe en toda esta zona un campo eléctrico, por ejemplo, en este sentido, cuando la carguita la coloquemos en el punto 1, experimentará una fuerza de origen eléctrico en el mismo sentido que el campo. Experimentará esta fuercita eléctrica que nosotros la podemos calcular como Q sub 0 por el campo. Así podremos calcular la fuercita sobre esa carga. Bien, si nosotros soltamos esta carga en el punto 1, experimentará una aceleración y pasará por el punto 2 y seguirá de largo, pero acelerando. Para la definición del concepto de diferencia de potencial, el requisito es que la carga Q sub 0 se mueva con velocidad constante entre estos dos puntos. Entonces yo tendré que frenar la carga para que ella pueda ir con velocidad constante. Tendré que hacer una fuerza, vamos a llamarle fuerza externa, y esta fuerza externa tendrá que tener el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario a la fuerza eléctrica. Entonces, en estas condiciones, como la sumatoria de fuerzas es 0, y de acuerdo a la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es el producto de la masa por la aceleración. Si la sumatoria de fuerzas es 0, porque la suma de estos dos vectores me da 0, entonces la conclusión es, como la masa es distinta de 0, la aceleración será igual a 0. Aceleración 0, ¿qué significa? O condición de reposo, o sea, velocidad 0, o también significa que la velocidad no cambie. Velocidad constante, o sea, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, lo que estamos demostrando implica que la carga se mueva en línea recta entre el punto 1 y 2. Pero en campos conservativos, en el caso que el campo eléctrico sea un campo conservativo entre 1 y 2, veremos más adelante que la diferencia de potencial no depende de la trayectoria seguida por la carga. Y la diferencia de potencial será la misma cualquiera sea la trayectoria. Eso está demostrado en otro vídeo que está
en esta misma lista de reproducción. Entonces, no quiero extenderme en eso. Simplemente una definición precisa de lo que es diferencia de potencial y con esta observación. El trabajo externo, si yo quiero calcular un elemento de trabajo externo, un pequeño trabajo, tendré que multiplicar la fuerza externa por un pequeño desplazamiento que le puedo llamar diferencial de L y por el coseno del ángulo. Vamos a ver un poquito. El desplazamiento que ocurre, vamos a hacerlo en amarillito, el desplazamiento es todo esto, entre 1 y 2. Pero si yo considero un pequeñísimo desplazamiento, vamos a hacerlo así, este pequeño desplazamiento diferencial de L, tendremos que la fuerza externa hará un pequeño trabajo para transportar la carga, este pequeño desplazamiento diferencial L. Y el ángulo que está formando la fuerza con el de L, que lo necesitamos para el trabajo, será un ángulo de 180 grados. Y el coseno de 180 grados es menos 1, por lo que el trabajo externo es negativo. En este caso, el trabajo externo es negativo. En cambio, si calculáramos un elemento de trabajo hecho por la fuerza eléctrica, tendríamos que poner la fuerza electrostática por el de L por el coseno de 0 grado, porque la fuerza eléctrica forma con el de L un ángulo de 0 grado. Y esto me da 1. Es decir que, como en todo momento la fuerza exterior y la fuerza electrostática tienen el mismo módulo, estas dos cantidades me dan el mismo valor, pero de signo contrario. Esto me da positivo. Entonces, lo que yo puedo escribir, como tienen signo contrario, es que el trabajo eléctrico siempre será igual y contrario al trabajo hecho por la fuerza externa. Bien, con estas dos consideraciones, con el concepto de diferencia de potencial y con esto, les puedo asegurar que nosotros podemos calcular cualquier capacitancia. Vamos a borrar y vamos a abordar nuestro primer caso. Aparentemente, de acuerdo a esta definición, la capacitancia depende de la carga y de la diferencia de potencial entre las placas. Pero luego vamos a ver que la capacitancia no depende ni de la carga ni de la diferencia de potencial. Es una magnitud que depende de la propia geometría, como por ejemplo el área, la separación entre placas en este caso, depende de la geometría del capacitor. Bien, ¿cómo puedo cargar un capacitor? Bueno, para cargar un capacitor, por ejemplo, consigo una pila o una batería, ¿no? Y por ejemplo conecto este borne a esta placa y este borne a esta placa. Entonces, ¿qué pasa? Se establecerá un campo eléctrico. Voy a dibujar el campo en este punto. El campo eléctrico, tendrá este sentido. Bueno, ahí. Lo voy a hacer así chiquitito y aquí fuera será así. ¿Vale? El campo eléctrico será tangente a la trayectoria. Entonces, ¿qué pasa? La presencia de este campo eléctrico a este electrón le provoca una fuerza en sentido contrario al campo, una fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En cada punto de este alambre, este electrón va a experimentar una fuerza tangente al alambre y en este sentido. Por lo tanto, este electrón vendrá para acá, vamos a colocarlo ahí, y por otro lado, un electrón que estuviera aquí, como el campo es para abajo, experimentará una fuerza hacia arriba y aquí emigrará un electrón para acá. O sea, un electrón entra, otro emigra. O sea que un electrón colocado aquí va a significar una carga positiva, ya que un electrón se ha ido de ahí arriba. Bien, entonces se irán acumulando electrones y cargas positivas. Electrones, cargas positivas. Bueno, vamos a suponer así que hay la misma cantidad, ¿vale? ¿Hasta cuándo
dura este proceso? Bueno, tenemos que ver una cosa, que conforme se va cargando el capacitor, comienza a aparecer un campo eléctrico en este sentido. Y ese campo eléctrico va a generar al mismo tiempo una diferencia de potencial entre las placas. Si esta batería tiene una diferencia de potencial delta V sub 0, que a veces se le llama también FEM sub 0, incluso algunos profesores le llaman simplemente V sub 0. Por ejemplo, si aquí tengo 10 volt, cuando aquí tenga 10 volt, habrá terminado el proceso de carga del capacitor. Porque, claro, este capacitor actúa como una batería opuesta a esta y genera un campo contrario. Y al generar un campo contrario, esto provocaría fuerzas de igual módulo y sentido contrario sobre la carga. Por ejemplo, si dibujo un electrón ahí en ese momento, ese electrón experimentará una fuerza en este sentido y una fuerza en el otro sentido, igual y contraria. Por tanto, ya no va a haber movimiento de cargas. Normalmente cuando cargamos un capacitor, si no lo hacemos utilizando alguna resistencia durante la carga es prácticamente una cosa instantánea. Bien, vamos a quitar ahora la fuente. Si lo hacemos con unos guantes de goma, cosa de que el capacitor no se descargue a través de nuestro cuerpo, el capacitor permanecerá cargado, teniendo una carga más Q ahí arriba y una carga menos Q, la placa de abajo. Esto lo voy a dibujar así, aquí lo voy a dibujar así y así. Vale. Entonces, para hallar la capacitancia necesito la carga, que en principio no sé cuánto vale, y la diferencia de potencial. La diferencia de potencial, vamos a calcular la diferencia de potencial. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que una carguita Q sub 0, la vamos a transportar con velocidad constante desde la placa 1 a la placa 2. Así que la diferencia de potencial entre 1 y 2, la que escribimos como V2 menos V1, dijimos que iba a ser el trabajo externo partido la carga Q sub 0 cuando la transportamos con velocidad constante. Por lo dicho anteriormente, la carguita Q sub 0 experimentará una fuerza electrostática hacia abajo, en el mismo sentido que el campo eléctrico dentro del capacitor, y si yo quiero transportarla tendré que ejercer una fuerza hacia arriba, la cual llamo fuerza exterior. Muy bien, entonces como la velocidad es constante, dijimos que la fuerza externa en todo momento tendrá que ser igual a la fuerza eléctrica en módulo. Bien, entonces también habíamos dicho que el trabajo externo es igual y de valor contrario al trabajo eléctrico. Si queremos calcular el trabajo eléctrico, un pequeño trabajo eléctrico, dijimos que iba a ser la fuerza, que es Q sub 0, por el módulo del campo, por un pequeño desplazamiento de L, y nos quedaría por coseno de 180 grados, que es menos 1. Si yo voy a desplazar la carga, un pequeño desplazamiento diferencial de L hacia allá, ¿no? Porque voy de 1 a 2, entonces veo que la fuerza eléctrica forma con el de L un ángulo de 180 grados. Bien, perfecto. Ahora bien, para calcular el trabajo total, voy a tener que integrar de un lado y voy a tener que integrar del otro lado. Y el de L, la distancia L, como tomo este nivel de referencia, irá desde 0 hasta todo este L que coincide con la distancia que hay de separación entre las placas. Esta integral
me dará el trabajo eléctrico total, que será menos Q sub 0, porque el menos lo tenía ahí, por la integral entre 0 y D de el campo eléctrico. El campo eléctrico entre dos placas, por la ley de Gauss, demostramos que es sigma sobre epsilon sub 0. El de una placa sola es sigma sobre 2 epsilon sub 0, pero el campo creado por dos placas es sigma sobre epsilon sub 0 solo. ¿Por qué? La placa positiva, esta crea un campo que es sigma sobre 2 epsilon sub 0. Y la placa negativa crea un campo hacia ella que vale también sigma sobre 2 epsilon sub 0. Si yo sumo sigma sobre 2 epsilon 0 más sigma sobre 2 epsilon 0, al final me va a dar sigma sobre epsilon sub 0. Bien, todo esto por el diferencial de L, y entonces simplemente me va a quedar menos Q sub 0 por sigma sobre epsilon sub 0 por la integral entre 0 y D diferencial de L, que al final esta integral me queda menos Q sub 0 por sigma sobre epsilon sub 0 por esta integral me da D, L, que integrado entre 0 y D me da D. Bien, entonces, ¿qué nos va quedando? Nos va quedando que el potencial V2 menos el potencial V1 es el trabajo externo que tiene signo contrario al eléctrico, como el eléctrico medido negativo, menos por menos es más, ¿no? Q sub 0 por sigma por D sobre epsilon sub 0 dividido Q sub 0. Vemos que podemos simplificar Q sub 0 y nos queda sigma por D sobre epsilon sub 0. Y por otro lado, también podemos recordar que la densidad superficial sigma es la carga sobre el área, ¿no? Si dividimos la carga total entre el área total, eso nos da la densidad superficial de carga en el capacitor. Y esto multiplicado por D y dividido entre epsilon sub 0. Todo esto será la diferencia de potencial entre 1 y 2. Muy bien. Ahora podemos calcular la capacitancia. Para eso voy a borrar esto. Con esta última expresión podemos calcular la capacitancia, que nos quedará. Capacitancia es igual a la carga, ¿no?, de la placa positiva dividido la diferencia de potencial, que es la carga por D dividido A multiplicado por epsilon sub 0. Entonces, aquí también puedo considerar la carga positiva, ¿no?, o la negativa, da igual porque son iguales en cuanto a cantidad. Entonces me queda la carga multiplicado por A por epsilon sub 0 dividido la carga y dividido la distancia. Por lo tanto, puedo simplificar la carga y vemos que la capacitancia es epsilon sub 0 por A sobre D. Como dije al principio, la capacitancia, si bien la definimos utilizando la carga y la diferencia de potencial, vemos que al final no interviene ni la carga ni la diferencia de potencial en sí, sino que depende de la geometría, depende del área de la placa, de la distancia de separación y también de lo que haya entre las placas. Para esta demostración he supuesto que aquí hay aire o vacío y por tanto aparece la constante de permitividad en el vacío o en el aire, que es epsilon sub 0. Si hubiera otro medio aislante o dieléctrico, aquí habría un valor epsilon, que es el valor de la permitividad de ese dieléctrico. Bueno, para finalizar, solamente me falta decir lo siguiente, que como para definir la capacitancia dividimos la carga que se mide en Coulomb sobre la diferencia de potencial que se mide en volt, esto nos da una unidad que es el faradio o farad, faradio en honor al físico Faraday, Michael Faraday, pero como el faradio es una unidad muy grande, siempre utilizamos sus múltiplos, utilizamos
Por ejemplo, un milifaradio, un microfaradio, un nanofaradio y un picofaradio. Un milifaradio es 1 por 10 a la menos 3 faradios. Un micro, esto es la letra mu, que es como una U con una patita más larga, la letra griega mu. Esto es 1 por 10 a la menos 6 faradios. Nano, esta es la letra nu, que es una N con esta patita más larga. Entonces esto es 1 por 10 a la menos 9 faradios. Y pico es 1 por 10 a la menos 12 faradios. Bien, entonces, de esta forma podemos calcular la capacitancia de un capacitor de placas plano paralelas. Calculemos ahora la capacitancia de un capacitor esférico. Aquí tenemos dos esferas conductoras concéntricas. Una interior, que es esta roja, de radio R1, y una exterior, la verde, de radio R2. Supongamos que la esfera interior tiene una carga positiva. Esta carga, como esta esfera es conductora, obviamente si las cargas son positivas, todas se distribuirán en la superficie exterior de la esfera. Yo solamente voy a dibujar las carguitas aquí, en esta parte, pero las cargas positivas estarán distribuidas en toda la esfera. Bien, y esta será la carga Q, y luego en el exterior, en la otra esfera, tendremos la carga negativa menos Q. Bien, entonces, si nosotros queremos calcular la capacitancia, siempre partimos de lo mismo, que la capacitancia es la carga positiva sobre la diferencia de potencial. Y para calcular la diferencia de potencial, vamos a tener, porque lo vamos a necesitar, vamos a tener que calcular el campo en el interior entre las esferas. Entonces, para calcular el campo, voy a aplicar la ley de Gauss. Entonces, vamos a poner así, para hallar delta V, necesito el campo. Y el campo eléctrico lo voy a hallar por Gauss, dado que hay situación ahí de simetría y puedo aplicar la ley de Gauss. Entonces, para aplicar la ley de Gauss, primero habrá que tomar una superficie gaussiana. Yo lo que me voy a elegir es una esfera gaussiana colocada ahí entre las dos esferas, más o menos. Bueno, quedó un poquito, a ver, vamos a achicarlo un poquito, ahí está. Esta esfera gaussiana tendrá un radio R que estará comprendido entre R2 y R1. Dada la simetría que observamos en el dibujo, el campo eléctrico apuntará en esa superficie gaussiana, será radial y hacia afuera. Ese será el campo eléctrico. Y si consideramos una pequeña superficie gaussiana, como digo siempre yo, una sillita de montar que empieza de este lado y termina del otro lado, como si fuera una sillita de montar, esa superficie gaussiana estará representada por este vector superficie, que vamos a llamarle diferencial superficie. Como vemos, para cada pequeña superficie que elijamos, el campo será constante, porque la superficie es muy pequeñita, y formará un ángulo de 0 grado con el vector superficie. En cada punto de la esfera gaussiana, el campo será hacia afuera, y tendrá el mismo valor que este, porque el radio R es constante, porque esta esfera es concéntrica con la esfera roja. Bien, entonces vamos a aplicar la ley de Gauss. Para aplicar la ley de Gauss, tenemos que la integral de superficie cerrada de el módulo del campo por el vector superficie por el coseno del ángulo que forman es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon sub 0. El ángulo dijimos que vale 0 grado y coseno de 0 grado es 1. Luego, como el campo es constante y tenemos una integral, el campo va para afuera de la integral, como hacemos siempre, y me queda integral cerrada de superficie es igual a carga neta sobre epsilon sub 0. Volvemos a escribir el campo por
Esta integral de superficie sería sumar todos los cuadraditos, todas las sillitas de montar de la esfera gaussiana, y la superficie de una esfera sabemos calcularla y es 4 por pi por r al cuadrado. Eso es igual a la carga neta que hay encerrada en la esfera gaussiana sobre epsilon 0. Si yo miro hacia adentro de la esfera gaussiana celeste, ¿no?, lo que veo es la esfera roja con una carga Q. Entonces, esta carga Q es la carga que hay encerrada ahí dentro. Así que, en definitiva, como esto es Q, me va a quedar que el módulo del campo eléctrico será igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 por r al cuadrado. Esa es la expresión del campo. Vamos ahora a calcular la diferencia de potencial utilizando los conceptos anteriores. Vamos a suponer que vamos a trasladar una pequeña carguita positiva, esta carguita Q sub 0, la trasladaremos desde 1, que es la superficie de la esfera interna, hasta 2, que será un punto situado en la superficie de la esfera externa. Para eso, como el campo dijimos que es hacia afuera, ¿no?, ese sería el campo, la fuerza que experimenta esta carguita, la fuerza eléctrica, será también hacia afuera. Vamos a ponerle fuerza eléctrica y por lo tanto, si quiero mover la carguita, como dijimos antes, con velocidad constante, tendré que hacer sobre la carguita una fuerza que es la que llamamos fuerza exterior, de igual módulo y sentido opuesto a la fuerza eléctrica. Entonces, recordemos, concepto de diferencia de potencial. Delta V entre la esfera 1 y 2, cuando llevo la carguita de 1 a 2, que la puedo escribir como V2 menos V1, es el trabajo externo dividido la carguita transportada Q sub 0. Y recordemos que el trabajo externo va a ser igual a menos el trabajo eléctrico. Como siempre, vamos a elegir una pequeña porción de trabajo eléctrico que por definición será la fuerza electrostática por un pequeño desplazamiento de sub L por coseno del ángulo alfa. Bien, el ángulo alfa es el que forma la fuerza eléctrica con dl, ¿no? Si yo me desplazo un pequeño dl, desde 1 hacia 2, el ángulo entre la fuerza eléctrica y ese pequeñito dl vamos a dibujar el dl, ya que estamos, lo dibujamos a ver con qué color. Está difícil la cosa, a ver, con rojo. Vamos a dibujar el pequeño desplazamiento diferencial L, que sería este, d sub L, forma un ángulo de 0 grado con la fuerza eléctrica. Entonces, aquí ponemos 0 grado, coseno de 0 grado es 1. Luego, diferencial trabajo eléctrico será igual. La fuerza eléctrica la escribiremos como Q sub 0 por el módulo del campo eléctrico, por diferencial L. Y si quiero saber el trabajo total para llevar la carga de 1 a 2, tengo que integrar de este lado y tengo que integrar este lado. La carga la voy a mover entre R1 y R sub 2. Esta integral, ¿qué me dará? Perdón. El trabajo eléctrico, cuando llevo la carga de 1 a 2, que va a ser igual a Q sub 0 por la integral entre R1 y R2 del campo, que es Q, sobre 4pi epsilon 0 por R al cuadrado por diferencial de L. Aquí puedo poner diferencial de L o, más estrictamente, puedo poner diferencial de R, porque si consideramos un vector R, si yo considero un vector R, que sería ese vector R, este pequeño desplazamiento de L coincide con un incremento del vector R, o sea que le puedo llamar diferencial de R a ese incremento que coincide con el diferencial de L. Muy bien, entonces, vamos a ver cómo resolvemos esta integral. Nos queda
Q sub 0, Q va para afuera, también el 4pi epsilon sub 0 queda afuera, y me queda integral entre R1 y R2 de 1 sobre R cuadrado, que lo escribo como R a la menos 2 por dr, y al final esto me queda Q sub 0 por Q sobre 4pi epsilon sub 0, y el resultado de esta integral sería R a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Vamos a ir borrando por aquí porque ya no tenemos espacio. Vamos a ver qué nos va quedando. Nos queda trabajo eléctrico cuando llevo la carga de 1 a 2 va a ser igual a lo siguiente. Aquí surge un menos 2 más 1 es menos 1, que lo pongo delante. Menos Q sub 0 por Q sobre 4pi epsilon sub 0. Y luego arriba esto, R a la menos 2 más 1 es R a la menos 1, que me va a quedar como 1 sobre R, que tendré que integrar entre R1 y R2, porque esos son los límites de integración. Así que esto me va a quedar menos Q sub 0 por Q sobre 4pi epsilon sub 0 por 1 sobre R2 menos 1 sobre R sub 1. Muy bien. Ahora vamos a borrar esto y nosotros vamos a tener lo siguiente, que el trabajo externo es igual a menos el trabajo eléctrico, que como tiene un menos, entonces me va a quedar la diferencia de potencial V2 menos V1 será el trabajo externo, que será entonces positivo Q sub 0 por Q sobre 4pi epsilon sub 0 por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1, y todo esto dividido entre Q sub 0. Dividido Q sub 0. Entonces, simplificamos y al final me queda Q sobre 4pi epsilon sub 0, y aquí puedo poner un común denominador que sería R1 por R2, y arriba me queda R1 menos R sub 2. Muy bien. Entonces, hay que ver una cosa, no hay que alarmarse por esto. Esta diferencia de potencial me da negativa, evidentemente, porque R1 es menor que R2. ¿Y nos tenemos que alarmar por eso? No, no, porque yo estoy llevando la carga desde la esfera positiva a la esfera negativa. O sea que el potencial 2 siempre será menor que el potencial 1. Por eso. Entonces, no hay ningún problema, porque yo cuando voy a calcular la capacitancia lo que utilizo, digamos, es el valor absoluto de la diferencia de potencial, porque la capacitancia es positiva. Una capacitancia negativa no tiene sentido. ¿Vale? Bien, entonces, al final me va a quedar que la capacitancia será igual a Q dividido delta V, que es esto. Entonces, como estoy dividiendo entre delta V, voy a tener que multiplicar por el inverso de la fracción, y me va a quedar 4pi epsilon sub 0, y esto tengo que darlo vuelta, R1 por R2, y abajo me quedaría Q y R1 menos R sub 2. Entonces, simplifico la carga, y esta es la expresión de la capacitancia. 4pi epsilon sub 0, R1 por R2, y aquí lo voy a poner al revés, voy a poner R2 menos R1, porque R2 es mayor que R1 y yo lo que quiero es que la capacitancia sea positiva. Como vemos, una vez más, la capacitancia depende de la geometría, en este caso de los radios, del medio, que supongamos que hay vacío, ¿no?, entre las dos esferas. Por eso aparece el epsilon sub 0. Otra vez tenemos que la capacitancia es independiente tanto de la carga como la diferencia de potencial, y es un parámetro constante para cada capacitor que depende de su geometría.
Por último, vamos a estudiar la capacitancia de un capacitor cilíndrico, que consta de un cilindro interior rodeado de un cilindro exterior concéntrico. Aquí está visto de frente. El cilindro interno tiene en su superficie una cierta carga Q y en la superficie externa una cierta carga menos Q. Así que vamos a poner aquí más Q y afuera menos Q. Bien, recordando una vez más que estamos considerando que entre ambas capas de cilíndricas conductoras hay aire o vacío, y que al ser conductores, aunque este cilindro fuera macizo, la carga va a residir en su superficie. Bien, entonces, si recurrimos al concepto de capacitancia como el cociente entre la carga y la diferencia de potencial, vemos que para calcular la diferencia de potencial vamos a necesitar el campo, el cual lo calcularemos por Gauss, dado que en este caso hay simetría y es una simetría esférica. Para aplicar la ley de Gauss vamos a tener que elegir una superficie gaussiana. Yo la voy a dibujar así, más o menos, que será un cilindro concéntrico con este cilindro. Será un cilindro gaussiano. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí, el cilindro gaussiano. Ahí está. Ahí. Bien. Este cilindro gaussiano tendrá un cierto radio genérico que le denominaremos radio R. Bien, para aplicar la ley de Gauss a este cilindro, tenemos que tener en cuenta que a través de esta tapa y la otra tapa, la anterior y la posterior, no hay flujo de campo, porque el campo va a ser radial y hacia afuera, ¿verdad? Entonces, solamente tendremos flujo de campo a través de la cara externa, de la pared externa de este cilindro gaussiano. Si tomamos una pequeña superficie, vista de perfil, sería así. Vamos a dibujar el vector superficie. Vamos a hacerlo así. Este sería el vector diferencial superficie. Y vamos a dibujar el vector campo eléctrico, que será así, radial y hacia afuera. Y eso se va a cumplir para cualquier punto de esta superficie gaussiana. Entonces, empleando la ley de Gauss, vamos a tener que la integral de superficie cerrada de E por diferencial de superficie por coseno otra vez de 0 grado, es el ángulo entre el vector superficie y el campo, que es 1. Esto es igual a la carga neta encerrada, que no va a ser otra que Q sobre epsilon sub 0. El campo, como es constante, lo sacamos fuera de la integral y nos queda E por. Y luego, la integral de superficie nos dará la superficie de la cara lateral del cilindro, y esa superficie será el largo del cilindro por el perímetro, que es 2pi por el radio R. Así que nos queda 2pi por R y por L, es la superficie total del cilindro gaussiano, y esto es igual a la carga sobre epsilon sub 0. Por tanto, si despejamos el módulo del campo, nos va a quedar la carga dividido 2pi por L por epsilon sub 0 y por R. Bien, ahora si queremos calcular la diferencia de potencial,
vamos a hacer lo siguiente, lo que hemos hecho siempre. A mí me gusta hacer la diferencia de potencial de esta forma. Vamos a suponer que esta es 1, la posición 1, y esta es la posición 2. Y lo que voy a hacer es transportar una carguita de prueba Q sub 0 desde 1 hasta 2. Bien, entonces hemos dicho que el trabajo externo, vamos a escribirlo mejor, el trabajo externo dividido entre la carguita transportada positiva Q sub 0 es igual a la diferencia de potencial V2 menos V1. Y también que ese trabajo externo va a ser igual al trabajo eléctrico con signo contrario, porque en todo momento la carga Q sub 0 la transportaré en equilibrio, es decir, con velocidad constante entre 1 y 2, y como la fuerza eléctrica será de igual módulo y sentido opuesto a la fuerza electrostática, los trabajos tienen signo contrario, como ya lo he explicado antes. Muy bien, entonces vamos a evaluar el trabajo eléctrico. Para eso hacemos como siempre un pequeño trabajito, va a ser igual a la fuerza eléctrica por un pequeño desplazamiento de L por el coseno de un cierto ángulo alfa que tendré que ver. Es decir, como el campo eléctrico es hacia afuera, la carga está sometida a una fuerza eléctrica también hacia afuera. Esta es la fuerza electrostática. Y el vector diferencial L, que es el desplazamiento, ¿no? Este pequeño vectorcito diferencial de L, forma 0 grado con la fuerza electrostática. Entonces nos va a quedar aquí coseno de 0 grado, que esto es 1. Bien, entonces, la fuerza eléctrica la volveremos a expresar como Q sub 0 por el módulo del campo eléctrico y por dl o dr, si quiero puedo poner dr, que es lo mismo, en definitiva. Bien, para calcular el trabajo total habrá que integrar de un lado y habrá que integrar del otro lado, y como voy de 1 a 2 tendré que integrar entre R1 y R sub 2. O sea que me va a quedar Q sub 0 por la integral del campo, que es Q sobre 2 pi L epsilon 0, y voy a poner aquí aparte, por 1 sobre R, por diferencial de R entre R1 y R sub 2. El primer miembro de este lado del signo de igual me va a dar el trabajo eléctrico total cuando transporte la carga de 1 a 2, y el resultado de esa integral será lo que es constante, que es todo esto, lo pongo fuera de la integral y me queda Q sub 0 por Q dividido 2 por pi por L por epsilon sub 0. Y la integral de 1 sobre R por diferencial R me queda logaritmo neperiano de R, que tendré que evaluarlo entre, logaritmo neperiano de R, que tendré que evaluarlo entre R2 y R1, y eso finalmente me dará Q sub 0 por Q sobre 2pi L por epsilon sub 0 por logaritmo de R sub 2 menos logaritmo de R sub 1. Muy bien, vamos a borrar un poquito esto que tenemos aquí. Esto también lo podemos borrar. Y a ver qué nos va quedando. Nos va quedando que el trabajo eléctrico cuando transportamos la carga de 1 a 2 es Q sub 0 por Q dividido
2pi L por epsilon sub 0, y por una propiedad del logaritmo, cuando tengo logaritmo de A menos logaritmo de B, el logaritmo de A sobre B. Vamos a escribirlo por aquí porque es importante recordarla. Logaritmo de A menos logaritmo de B es igual a logaritmo de A sobre B. Esto se cumple tanto para logaritmo neperiano como para logaritmo en base 10, ¿no? Es una propiedad que se cumple para ambos. Entonces voy a escribir aquí logaritmo neperiano de R2 sobre R sub 1. Bien, ahora, para calcular el trabajo exterior, tendré que ponerle un signo de menos a este trabajo. Así que entonces el trabajo exterior, cuando la carga va de 1 a 2, será esto, pero con signo de menos. O sea, Q sub 0 por Q por logaritmo neperiano de R2 sobre R1. Todo esto dividido entre 2pi L por epsilon sub 0. Perfecto. Vamos a borrar esto. Y ahora, si yo quiero calcular la diferencia de potencial, voy a hacer lo siguiente. Este signo de igual lo voy a borrar de ahí. Voy a dividir entre la carga Q sub 0. Ambos miembros de la igualdad los divido entre Q sub 0, con lo cual se me simplifica Q sub 0. Y esto que está aquí no es otra cosa que la diferencia de potencial V2 menos V1, que me da menos Q dividido 2pi L por epsilon sub 0 por logaritmo neperiano de R2 sobre R1. Bien, esta cantidad, veamos que como R2 es mayor que R1, el logaritmo es positivo. Y esto, por supuesto, es positivo. Entonces, ¿por qué el signo menos? Porque la esfera, el punto 2, está sometido al potencial negativo y el punto 1 está sometido al potencial positivo, entonces evidentemente V1 es mayor que V2. A mí lo que me interesa es el valor de la diferencia de potencial para calcular la capacitancia, independientemente del signo de esa diferencia de potencial. Incluso aquí, si quiero, puedo poner V1 menos V2 y este signo desaparece. Como la capacitancia es positiva, aquí tomo la diferencia de potencial positiva. Bien, entonces, para terminar y tener la capacitancia calculada, simplemente divido la carga entre toda esta expresión. Pero para dividir entre esta expresión lo que hago es multiplicar por el inverso. Entonces esto me va a quedar, abajo me queda Q, arriba me queda 2pi L epsilon sub 0, y abajo me va a quedar logaritmo de R sub 2 sobre R sub 1. Simplificamos la carga y entonces ya tenemos ahí la capacitancia del capacitor cilíndrico. 2pi por L por epsilon sub 0 dividido logaritmo neperiano de R2 sobre R1. Y vemos una vez más que la capacitancia depende de la geometría del capacitor y no depende ni de Q ni de delta V. Bueno, espero que estos ejemplos se hayan entendido, que les haya aportado, y yo lo que les ruego, como siempre lo hago, insisto, para que podamos llegar a más gente y favorecer a los compañeros, que le den ahí al cuadradito rojo, al play, y se suscriban, y con eso podemos llegar a más gente, y aparte es una motivación para mí para poder seguir haciendo estos problemas de examen. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.